hablo con Él y Él me oye. Pero Él también en la oración me habla a mí y yo también lo oigo a Él. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos solo nosotros y no dejamos hablar al Señor. Pero la oración eficaz es la que logramos entablar una comunicación con Dios, donde podemos hablar con Él y Él habla con nosotros. Y cuando llegamos a esa, forma de orar, entonces, hermanos, la oración nos trae grandes beneficios. Porque en la oración podemos llevar ante la presencia de Dios, si estamos enfermos, podemos ser sanos cuando oramos. ¿Cuántos creen que en medio de una oración Dios puede sanar? ¿Sí? ¿Y cuántos creen que en medio de un problema Dios puede darnos la victoria cuando oramos? Así que siempre que nosotros oramos, nos va a traer buenos resultados. La oración, hermano, no es algo nuevo. No, usted ve la Biblia, la palabra de Dios, y los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres que se resaltaron porque tenían una muy buena comunicación con Dios. Por eso usted consigue en la Biblia que por lo menos Abraham fue un hombre que se destacó porque siempre le gustó levantar altares a Dios. Es decir, él siempre estaba pensando en comunicarse con Dios. Y la Biblia dice que este Dios que usted y yo tenemos, que es Jesucristo, Él dice: yo me dejo hallar de los que temprano me buscan. Así que si nosotros disponemos nuestra vida para buscar de Dios, Él está también ahí listo para atendernos. Y decía yo que la adoración no es algo nuevo. No, los patriarcas de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel y todos los otros hombres de Dios del Antiguo Testamento se destacaron por su relación con Dios, porque eran hombres que tenían una comunicación fluida con Dios, y eso hacía entonces que ellos, en el tiempo en que existieron, marcaron, hermanos, la historia, porque a través de la oración alcanzaron grandes victorias. ¿Sí ha leído usted eso en la Biblia? ¿No? Sí, los hombres que marcaron la historia, que forjaron algo especial en la Biblia, fueron hombres que tenían una comunicación especial con Dios. Y yo estaba pensando, pues, que no hay, hermanos, en la Biblia personajes que hayan ido ante Dios para pedir de Dios a través de la oración alguna cosa y que Dios no los haya atendido. Todos los que se acercaron a Dios, usted va a encontrar que Dios les dio una respuesta a lo que estaban pidiendo. Usted consigue por lo menos en la Biblia a una mujer llamada Ana, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Yo voy a narrárselo así rápidamente por el tiempo, pero la Biblia dice que esta mujer Ana tenía un problema muy serio, y es que esta mujer era ¿qué? Estéril, y como era estéril, su esposo, que se llamaba, ¿cómo? Elcana,
Si es así, ¿no? Elcana. ¿Cómo? Elcana. Tenía otras mujeres, en ese tiempo era permitido. No era el propósito de Dios, pero en la ley estaba permitido, en ese tiempo. Y entonces, aquellas mujeres se burlaban de Ana y la hacían sentir mal, porque pues ellas eran las concubinas, pero la señora de la casa no podía tener hijos. Y Ana estaba muy triste y agobiada, menospreciada. Y el esposo trató de ayudarle y dijo: bueno, pero ¿cuál es tu problema? ¿Acaso no te soy yo mejor que muchos hijos? Yo te amo. El hombre trató de ser bien romántico, pero no, ella no estaba tranquila, satisfecha, pero hizo algo importante. La Biblia dice que Ana vino al templo. ¿Dice la Biblia, sí o no? ¿Y vino al templo a qué? A orar, a presentarse delante de Dios. Y dice la Biblia que Ana oró ¿qué? Largamente, ¿cierto? Oró intensamente ahí, al punto que el profeta, el sacerdote Elí, mejor la ve y dice: esta mujer está como ebria, está como alcohólica. Y le digo: ¿por qué no te levantas y te vas para acá, para tu casa, y le quieres tu vino? En otras palabras, vete a tu casa y tómate allá un buen baño para que se te quite la embriaguez que tienes. No, mi señor, no, estás equivocado. Yo no estoy ebria como tú piensas. Lo que tengo es una amargura de espíritu, un dolor en el alma que tengo. Y entonces esta mujer le refiere al varón de Dios su problema, y viene la respuesta de Dios a través de ese varón de Dios para decirle: no te preocupes, en el tiempo señalado tendrás en tus manos un niño, que es la respuesta de Dios a tu oración. Porque, hermanos, este Dios nuestro atiende la oración de los que le invocan. Si nosotros pudiéramos entender que cuando oramos podemos hacer que Dios se mueva a nuestro favor, y si Dios, hermano, interviene para ayudarnos, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Lo que nos falta es acercarnos a Dios a través de la oración, porque la oración tiene sus ¿qué? Sus beneficios. En el Antiguo Testamento también encontramos una historia donde el profeta, el varón de Dios, está en medio de una gran sequía que está afectando a la nación, y de pronto dice la Biblia que el varón de Dios está orando y manda a su siervo que vaya y mire a ver si se aparece una nube. ¿Y qué dice la Biblia? Nada, por ningún lado. Y el siervo venía y le decía: no, mi señor, esto está como un espejo, esto no se ve nada. Pero ¿qué hacía el varón de Dios? Seguía ¿qué? Orando. Porque muchas veces, hermano, el problema de nosotros es que nosotros oramos una vez y creemos o queremos que ya es suficiente. Pero no, a veces Dios, no es que Dios no nos oiga ni que Él no tenga poder, no. Lo que pasa es que Dios muchas veces quiere enseñarnos que orar es necesario para que nos acostumbremos a tener una relación permanente con Él.
Amén. Y entonces el profeta, dice la Biblia, el varón de Dios, oró una y otra y otra y otra vez. Eso quiere decir que la oración a Dios debe ser, ¿qué, hermano? Constante. Nosotros los cristianos no debemos orar como si la oración fuera una penitencia. Nosotros los cristianos debemos, hermano, orar sabiendo que la oración es una bendición de Dios, porque es la oportunidad, hermanos, de acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que de pronto el siervo del profeta salió y miró y vio a la distancia una nube que era como ¿qué? Como la palma de una mano, y vino y le dijo al varón de Dios: mi Señor, yo veo una nube que se asoma, que es como la palma de una mano. Y el profeta dijo: bueno, ve, corre y dile que arreglen el carro y que se suban y que corranle, porque lo que va a venir es un aguacero impresionante. Hermano, porque cuando uno tiene comunicación con Dios, cuando uno está en oración permanente con Dios, uno aprende a leer el lenguaje de Dios. Sí, uno aprende a entender cuando Dios le está hablando. El problema a veces cuando uno no está acostumbrado a orar es que no percibe las cosas que Dios le quiere enseñar a uno, Dios le quiere decir a uno. Pero Dios siempre estará interesado en comunicarse con uno. Y cuando la Biblia nos muestra entonces el ministerio de Jesús, porque decía yo, los grandes hombres de Dios alcanzaron grandes cosas porque tenían la oración como algo indispensable en su relación con Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, mientras estuvo aquí en la tierra, en esa condición de humanidad, la Biblia dice que el Señor Jesucristo oraba de vez en cuando o oraba siempre. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando llegó el tiempo, hermanos, de que tenía que ir a entregar su vida en la cruz del Calvario, se fue al monte de los Olivos y le dijo a sus discípulos: esperen un momentico aquí mientras yo subo un poco más, y se inclinó para orar como lo solía hacer siempre. Imagínense usted, si el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, en su condición de humanidad, sabía que necesitaba orar, yo creo que nosotros necesitamos más, ¿no? Así que Dios está esperando que nosotros nos demos por entendido, hermanos, que la oración, el hablar con Dios, siempre nos va a traer buenos beneficios o buenos resultados. Por eso, un cristiano que se levante en la mañana y no ore, y se va en la noche a dormir y no ora, pues, hermano, pudiéramos decir que espiritualmente está desconectado de Dios. Y si está desconectado, entonces no tiene ¿qué? No tiene quien lo guíe, quien lo ayude, quien lo sustente, quien lo guarde. Está. Ustedes saben, ahorita pues la tecnología hace todo muy fácil. Usted va para algún lugar y ¿qué es lo que le dice? ¿Por dónde queda eso? No, por la calle tal, por tal. Por favor, envíeme la ubicación. ¿Sí, acción? Pero para que esa ubicación usted la pueda usar, tiene que tener ¿qué? Señal. ¿Sí, acción? Tiene que estar conectado. Dice, por favor, mándeme, y le mandan la señal, pero donde usted entró, ya ahí no hay cobertura, entonces de nada que le sirve porque no tiene señal. Hermano, la mejor señal o la mejor guía que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo.
Pero para tener esa comunión necesitamos ser cristianos de oración. Cristianos que entendamos que la vida cristiana nos exige a nosotros orar. Si usted no ora, usted está en un grave problema, porque usted está desorientado y no tiene quien lo guíe. Y cuando usted no tiene quien lo guíe y está desorientado, usted termina ¿qué?